Continuando entonces con los artículos del Credo de los Apóstoles, hoy vamos a entrar a la parte donde dice, fue crucificado y muerto. ¿A qué se debe este acontecimiento histórico? Aprendimos que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Murió en la cruz, fue crucificado y muerto. Es decir, entonces, ¿qué era eso de la crucifixión en el tiempo de Jesús? Dice que la crucifixión era una de las formas en que el Imperio Romano aplicaba la pena de muerte a quienes no eran ciudadanos romanos, por cosas como sedición, ¿sí?, y sublevación. Era una lenta tortura humillante que tenía el propósito de intimidar a la población. ¿Dónde se viene eso? Cuenta la historia que los árboles en aquel lugar dejaron de existir porque muchos árboles fueron utilizados para la crucifixión de muchas personas en ese tiempo de la invasión romana a Israel. Entonces tenemos que decir que este era el propósito de intimidar a la población con este tipo de muerte. Por eso el condenado cargaba su cruz hasta el lugar de la crucifixión. Estaba seguro a qué lugar iba y por qué iba, y él mismo tenía que cargar con su cruz. Recordemos de dónde sale Jesús y hacia dónde se dirige con su cruz. Del pretorio, es decir, frente a Poncio Pilato, quien no lo condenó, ¿sí?, quien se lavó las manos y dijo que Jesús era un hombre justo. Desde ese momento Jesús fue llevado hasta el Gólgota, el lugar de la calavera, fuera de Jerusalén, tal como se había establecido precisamente en Levítico capítulo 16, el gran día de la expiación. Si usted lee detenidamente el capítulo 16, el gran día de la expiación, va a recordar que muere fuera de Israel el macho cabrío, en el cual el gran sumo sacerdote colocaba la mano sobre este animalito y este animal cargaba los pecados del pueblo en ese momento, cada año. Era necesario hacer ese sacrificio. Ahora, el único sacrificio que ahora ha tomado ese lugar es el sacrificio de Cristo. Por eso él tenía que llevar su cruz fuera de Jerusalén, dice, cargando su cruz hasta el lugar de la crucifixión, para que todo el proceso fuese lo más público posible, que todo el mundo se diera cuenta que alguien condenado a muerte llevaba su cruz e iba al Gólgota, al lugar de la calavera. Marcos 15:21 y Juan 19:17 nos hablan acerca de este momento. Marcos en su capítulo 15, verso 21, está hablando cómo fue ese momento. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía al campo, a que le llevase la cruz. Nótese bien esto, era para entender que si Jesús pasó por ese camino al Gólgota con su cruz, y obligaron entonces, dice, a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía al campo, a que llevase la cruz, o sea, que lo ayudara a llevar la cruz. Es muy importante recordar, verificar que sí se dio en la crucifixión. También Juan, capítulo 19, verso 17, está hablando al respecto. Dice claramente: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, cargando su cruz. Jesús fue crucificado. La crucifixión fue el acto de su muerte, fue el proceso más público posible, dice la palabra del Señor. El tribunal condenó y dejó a Jesús por afirmar que era el Cristo. La principal muerte de Jesús, por cual fue condenado, el principal punto en contra de su vida, fue el haberse mencionado, nombrado, dicho que él era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente.
Ahora, Mateo 26, 64 al 68 nos habla al respecto. Mateo capítulo 26, 64 al 68 dice: Mateo 26, 64. Vamos a recordar la parte final. Sí. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ah, blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos diciendo: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abateaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Esta fue precisamente las expresiones más duras en público que fue el sufrimiento de Jesús. Lucas, en su Evangelio, capítulo también, verso 22, 63 a 71, nos habla también al respecto. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versos 63 al 71, diciendo: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían muchas cosas injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él les dijo: sí, os lo dijereis, en nombre creeréis. Y también dice: si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego eres tú el Hijo de Dios. Y él dijo: vosotros decís lo que soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos le hemos oído de su boca. Ahora, es muy importante recordar entonces que la pena de muerte solo lo podía dictar un tribunal romano, que no estaba interesado en los asuntos religiosos de los judíos. Por eso fue necesario entonces, en el pasaje de Juan 18:31, recordar entonces por qué este tribunal participó entonces en lo que fue precisamente el tribunal que dictó precisamente la muerte de Jesús. Dice prácticamente Juan 18:31, dice de la siguiente manera: entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos será permitido dar muerte a nadie, dice. Y esto era muy importante recordar cómo se dio. Y también en el 19, verso 7 dice: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Es decir, en su momento, ¿qué fue lo que ocasionó la muerte de Jesús? ¿Por qué fue llevado a la cruz? Fue condenado por sedición. Y eso es muy importante que tengamos que recordar. La muerte de Jesús se dio por sedición. Es decir, que para ellos era una amenaza el que el Hijo de Dios estuviera predicando en las calles y que multitudes siguieran e hiciera obras y maravillas que nunca nadie había hecho. Sin embargo, era el cumplimiento de la llegada del Mesías a esta tierra. El público que lo seguía eran todas aquellas personas que habían sido alcanzadas por Dios en misericordia, en bondad, en amor, por medio de la persona de Cristo. Habían sido sanados, habían sido liberados, y sus almas habían sido entonces entregadas a Dios por medio de la muerte de Jesús. No nos olvidemos, esta fue la razón entonces por qué fue crucificado y muerto, y en el próximo jueves estaremos dando el seguimiento
al final de esta parte, porque eso es muy importante. Fue un hecho real, verdadero, palpable, no para decir que fue imaginario, fue una historia, no, fue algo que se vio en esta tierra y que hasta el día de hoy recordamos su muerte hace más de 2000 años. Y cada vez que participamos de la mesa del Señor, recordamos su muerte. Cada vez que participamos del pan, es su cuerpo. Cada vez que participamos de la copa de vino, es su sangre, simbolizada de una manera especial, recordando cada primer domingo del mes la mesa de la comunión. Gracias, Señor, por este estudio de esta hermosa noche, por entender, Padre, que sencillamente al recordar que tu Hijo amado Jesucristo fue crucificado, nos recuerda que fue todo un proceso en la Biblia. Y Juan en su capítulo 17, 18 y 19 nos habla precisamente hasta el acto mismo de lo que fue la crucifixión de Cristo. Gracias, Señor, porque también los otros tres evangelios, Marcos, Lucas y Mateo, también dan fe de esta situación que se dio acerca de la crucifixión. Entendemos y comprendemos que fue necesario que Cristo padeciera y sufriera bajo el poder de Poncio Pilato, fuera llevado a la cruz, crucificado y muerto allá en el Gólgota. Gracias por ese amor tan grande para con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.